Les damos la más cordial bienvenida. La Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia y el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación los invitamos a que nos acompañen en la serie Por mi raza hablará. En esta serie vamos a analizar diferentes facetas, actores y personajes de la Universidad Nacional Autónoma de México a lo largo de toda su historia y hasta nuestros días, para difundir y promover el ser y el quehacer universitario, para valorar los aportes de la UNAM en nuestro país y en el mundo. Vamos a empezar con uno de los sectores más importantes de la universidad, las mujeres. Posteriormente dedicaremos nuestros programas a los rectores, a esos personajes de la universidad, a los estudiantes y a aquellos académicos que han aportado al desarrollo de nuestro país desde diferentes áreas del saber, conocimiento, técnica, cultura, arte. Vamos a transitar del siglo XIX hasta nuestros días, de la vida cotidiana a los espacios institucionales, de lo individual a lo colectivo. Este primer programa está dedicado a las mujeres en la UNAM. Queremos ofrecer un panorama de las aportaciones y de la participación de este grupo en la vida universitaria, su historia, sus características, los retos que han debido enfrentar, los aportes que nos han dado. Y para hablar de este importante tema, tengo realmente el privilegio de que me acompañen tres queridísimas colegas especialistas en estos temas. Tenemos con nosotros a la doctora María de Lourdes Alvarado, y es investigadora del ISUE y profesora en la Facultad de Filosofía y Letras y en el posgrado de Historia, y en el de Pedagogía de la UNAM también colabora. Tenemos a nuestra colega, la doctora Marisa Belaustegui-Goitia. Marisa es directora actualmente del Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM, el PUEG, y también es maestra de la Facultad de Filosofía y Letras. Y la doctora Araceli Mingo, quien también es investigadora del ISUE y profesora en la Facultad de Filosofía y Letras y en el posgrado de Pedagogía. Sean de verdad muy bienvenidas, les agradezco que nos acompañen en este programa. Los invitamos a ustedes a mantenerse en contacto con nosotros, que es muy importante, a través de diferentes vías de comunicación que aparecen en su pantalla, sea por correo de voz, por correo electrónico, o a seguirnos en la página web de Mirador. Para nosotros es muy importante contar con sus puntos de vista, sus opiniones, sus comentarios. Antes de iniciar esta charla, si me permiten, vamos con el auditorio y con ustedes a ver la siguiente cápsula introductoria. Matilde Montoya fue el nombre de la primera mujer médica mexicana egresada de la Universidad Nacional. Antes de cursar sus estudios superiores a los 16 años, obtuvo el título de partera. Para poder ingresar a la Escuela Nacional de Medicina en 1883, tuvo que dirigir una carta solicitando su aprobación al entonces presidente de la República, Porfirio Díaz. Tuvo oposición y rechazo de los profesores y varios sectores de la sociedad, que la consideraban impúdica y peligrosa por querer ver cadáveres de hombres desnudos. Durante sus estudios, solicitó apoyos económicos a la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes para poder comprar libros y material quirúrgico. Pese a las dificultades económicas y la incomprensión social, en agosto de 1887, y en presencia del entonces presidente, su esposa, periodistas e invitados, Matilde Montoya se graduó como médica por unanimidad en la misma Escuela de Medicina y en la sala de operaciones del Hospital de San Andrés. Lourdes Alvarado, maestra querida, retomando lo que veíamos en el video, ¿nos podrías hablar de los principales obstáculos que enfrentaron estas primeras mujeres
en las escuelas que luego fundarían la Universidad Nacional? Claro, Lourdes, mira, es muy interesante acercarse a esa temática. Y bueno, cada alumna tuvo sus propios retos que seguir y realmente el proceso responde a un largo proceso, este inicio de las mujeres al mundo de la enseñanza secundaria y superior, porque tradicionalmente, como sabemos todas, las mujeres estaban orientadas únicamente a conocimientos cuando mucho básicos. A veces se les escatimaba incluso la enseñanza de la escritura para que no tuvieran ese medio de comunicación con el exterior. Sí, en cambio, se les daba la lectura, porque la lectura las vinculaba muchas veces con temas religiosos o morales. Entonces, bueno, las mujeres tenían estas posibilidades. A lo largo del siglo XIX, esto no fue un cambio de un día para otro, ni de una ley, sino que a lo largo del siglo XIX se va viendo esa presión social, ese interés porque las mujeres tuvieran mayores vías para abrirse paso en la vida. En el siglo XIX, en el caso de México, se ve el gran conflicto que las mujeres tenían para hacerse cargo de sus familias con tantas guerras, con tantos problemas que había, una época de mucha inestabilidad y las mujeres se tenían que enfrentar a condiciones muy difíciles. Entonces, cada vez van surgiendo varones y, claro, en algunos casos mujeres muy conscientes de la necesidad de mejorar su educación. Pero también hubo otro elemento muy importante ideológico, el establecimiento de una república a raíz de 1867. Había que formar ciudadanos y eso era una labor de las mujeres, de las madres de familia. Entonces, pues obviamente se pensó los liberales en darles un nivel de estudios superiores. Claro está que es un grupúsculo de intelectuales, pedagogos, periodistas que quieren educar a las mujeres, educarlas en un nivel más alto de conocimientos, instruirlas, ¿sí? Y había una gran resistencia social a estos estudios. Liberales connotados, como Ignacio Ramírez, como Díaz Covarrubias, otros tantos, bueno, veían con gran temor la amenaza de la profesionalización de la mujer. Uno de ellos dijo que el que las mujeres entraran a campos de estudio de los varones era algo así como caer en un hermafrodismo social y que eso amenazaba a la sociedad de su tiempo. Por otro lado, había un claro concepto de que para esa época que las capacidades intelectuales de las mujeres no estaban preparadas para, por ejemplo, el análisis y la abstracción. En cambio, sí eran muy curiosas, muy hacendosas, tenían muy delicadas para las actividades manuales y otras, como por ejemplo tabacaleras, por ejemplo, la industria tabacalera y demás. Los problemas fueron múltiples de carácter social y obstaculizaron en todo momento, y eso no solo en el siglo XIX, sino bien avanzado el siglo XX, el inicio de las mujeres en el mundo de las profesiones. Gracias, Lu. Marisa, ¿cómo fue avanzando eso? ¿Cómo se va transformando la situación de las mujeres en la Universidad Nacional y poco a poco, digamos, en general, en la educación superior de este país? Mira, de Matilde Montoya, Lourdes experta en ella, de Matilde Montoya, que fue la primera estudiante de medicina, a Matilde Montoya no la dejaron participar en el curso de anatomía donde se disectaban cadáveres porque era un asunto mucho más que inmoral. Era faltar al pudor y a la decencia que una mujer mirara el interior de un cadáver con sus cavidades profundas. Entonces, fíjate dónde estamos ahora. Empezamos con Matilde Montoya, que ya fue un éxito que ingresara a la universidad. Claro. Ya estamos hablando de que hay una mujer. Ahora, fíjate, entra una mujer y a esa mujer la excluyen de lugares donde se va a estudiar y se van a ver cosas que no son aptas para los ojos y el honor de una mujer. Lo que estaban protegiendo es más bien el honor de los hombres, porque eran los hombres que no permitían que las mujeres miraran cosas que no eran posibles de ser vistas. Bueno, de Matilde Montoya, que se la saca hace 100 años de un curso de anatomía, a que somos el 52% de mujeres en la universidad. Solo cifras. Matilde afuera
estudiando por su cuenta. La primera abogada María Asunción Sandoval, no le permiten hacer estudios penales porque ofende todos esos verbos, ¿no? Ofender, disminuir, hacer que la mujer se vea menos femenina. Tenía que estudiar un derecho civil porque el penal ofendía a la mujer. Ahora lo que nos ofende es que no se considera a las mujeres en situación de equidad. La UNAM, me encanta el título que le pusieron, por mi raza hablarán las conciencias, la justicia social, todo el discurso que hemos visto además que el rector ha dado cuerpo estos últimos años, y los rectores, que ya lo dirás, han dado cuerpo estos últimos años, ya hablaremos son de justicia social, de equidad. Bueno, ¿cómo es este transcurso de Matilde Montoya a que hoy somos, te voy a dar datos, ¿no? A que hoy hay un 51.9 de mujeres en la UNAM. Ya después, ahorita vamos a celebrar, voy a dar los datos positivos, ya después vamos a ver, y Araceli va a contribuir a esto, vamos a ver cómo estos porcentajes que se han ido elevando en las mujeres, en bruto, en gordo, se ve que entran las mujeres aquí, entran las mujeres a posgrado, entran las mujeres pero si ves los canales por donde una vez dentro se van, vas a ver que hay segregación disciplinaria, que hay profesiones femeninas, enfermería, trabajo social, hay 90% de mujeres, y luego hay profesiones masculinas, ingeniería y física. Entonces, celebramos que la Universidad Nacional Autónoma de México, hace 100 años nacional, pero que tiene muchos más años, ha logrado hablar la raza, es la gente, las mujeres, las personas, han logrado hablar por un espíritu de justicia social, de conciencia. Desde hace más o menos 30 años, un poco más, digamos desde el 75, que llevamos a cabo la Conferencia Internacional de Mujeres en el DF, desde ahí, que son 40 años, 45 años, desde ahí hemos estado produciendo discurso y produciendo prácticas para que las mujeres sean consideradas en condición de equidad. No solo las mujeres, los indígenas, los discapacitados, pero las mujeres son el 50% de la población y creo que es una de las variables de la diferencia que más suprimida ha estado, ¿no? Lo que podemos ver ahora como parte, como efecto de esta maquinaria de justicia social, de conciencia social, de un gran trabajo de la universidad por disminuir la pobreza. Lo vemos ahora, ¿no? Con esta violencia tan enorme en la nación. Es la Universidad Nacional la que saca un documento con 35 medidas, y en esas 35 medidas hay cuestiones de equidad de género, cuestiones de indígenas, cuestiones de que regresen los militares. Eso, Matilde Montoya, esa maquinaria de justicia social, de conciencia. ¿Y ahora cómo estamos? Desde hace más o menos 3 años han subido 2,000 mujeres al posgrado, o sea, es un 2%, es mucho, 2,000 mujeres más. ¿Qué más tenemos? Se hicieron menos masculinas las carreras de medicina, arquitectura, ingeniería. En 1980 éramos 35% de mujeres y ahora somos 52%. Todo el mundo lo sabe, sacamos las mejores calificaciones, somos las más aplicadas. A mí a veces no me enorgullece porque somos más aplicadas porque no te vas y te vuelas las clases y tienes esa otra parte que es como portarse mal, ¿no? Porque somos muy buenas también y muy listas, muy buenas y muy listas. También nos portamos mal. Luego Araceli nos va a decir qué tan mal nos portamos. Claro, feliz. No, claro. pero hay una parte de esa, ¿no? Hay una parte que somos mejores porque somos más disciplinados, responsables, y eso está muy bien. Lo dejamos ahí, luego nos metemos en más vericuetos. Fíjense, mejor rendimiento incluso en el área de física, las mejores calificaciones. Y otro dato, 52% de mujeres tienen becas, un 2% más, porque dan mejor los requisitos, que es promedios altos, ¿no? Entonces, muy celebratorio que hemos avanzado, y luego iremos viendo cómo esta maquinaria de la segregación y de la discriminación sigue funcionando a pesar de que la UNAM genera mecanismos, lenguajes, discursos, prácticas. La UNAM es un reflejo y lo que hace la UNAM, que no hacen otras instituciones, es ser muy consciente de esto, medirlo y proponer mecanismos de equidad. Vamos a llegar a hablar de eso. Araceli, abundando en estos asuntos, ¿cómo caracterizarías la situación hoy? Marisa se refirió fundamentalmente a las estudiantes, pero las mujeres en la universidad y en la educación superior, estamos estudiantes, académicas, trabajadoras, funcionarias, autoridades. ¿Cuál es hoy esa situación? Mira, primero, si
quisiéramos hacer una breve foto de cómo estamos. El dato que da Marisa es muy importante. En términos de matrícula, estamos 50-50. Si consideramos al personal administrativo, estamos 50-50. Sin embargo, si ya entras y ves los nombramientos académicos, hay 7% menos de mujeres, tenemos 43% de mujeres con nombramiento académico, mientras tenemos 57% de hombres. Pero ahora, ¿qué sucede? Lo que dice Marisa en términos de, si bien podemos hablar de una relativa paridad y de un balance en términos numéricos, lo que es importante es que eso, en términos de la distribución de las mujeres en los espacios universitarios, ahí vemos que hay un sesgo, ¿sí? Entonces tú vas viendo cómo se van agrupando las mujeres, ¿no?, en distintos espacios. Por ejemplo, concretamente, si pensamos en el estudiantado, tenemos porcentajes, por ejemplo, el primer ingreso, ahora la agenda lo que marca como primer ingreso, mientras en bachillerato estamos parejos. Si tú tomas en cuenta las 4 áreas de conocimiento que tenemos en la UNAM, te das cuenta, por ejemplo, que en lo que es ciencias físicas, matemáticas, ingeniería, el 29.2% son mujeres, ¿sí? Mientras el 70.8% hombres. Si te vas a humanidades, tenemos que el 64.3% versus 35.7%. Ahora bien, si por ejemplo tú consideras no solo el área como conjunto, sino que te metieras, por ejemplo, las ingenierías, matemáticas, física, ahí todavía se agudiza. Por ejemplo, en la Facultad de Ingeniería, el porcentaje anda como por 18-19% de mujeres, lo cual es muy poco. Hay carreras en las que el 93% son varones, por ejemplo, ingeniería mecánica. Entonces tenemos una concentración. Obviamente esa concentración también se refleja en términos del personal académico. Bueno, esa es parte de una distribución. Ahora, en las preguntas que tú me hacías, tenemos otras cosas en las que definitivamente vemos sesgos, ¿no? Cuando consideramos la participación de las mujeres en la toma de decisiones de la UNAM. Y ahí entramos, hay un ejemplo clarísimo. De 54 directores de escuelas, facultades e institutos, solamente 18% son mujeres, es decir, 33%. Si consideramos Ciudad Universitaria, que es el campus más antiguo que tenemos 13 facultades. De 13 facultades, solo en 2 hay mujeres. Eso nos da un porcentaje del 16%, ¿sí? Luego, si consideramos la Junta de Gobierno, son 15 miembros. De esos 15 miembros, 10 son hombres, 5 son mujeres. Y ha crecido. Yo lo sé. Digo, claro, a lo largo de... No, pero por ejemplo, aquí hay un dato. Si consideramos, por ejemplo, al personal, a nuestros académicos y académicas, a los que se les da el emeritazgo, bueno, tenemos que solo el 17% de las mujeres... ¿También? No, perdón, no están así. No, por ejemplo, nosotros tenemos un dato para el libro que estamos haciendo y tú puedes observar que bajó, por ejemplo, en el último, de 2005 a 2009, hay menos. Bajó, sí, bajó. Pasamos de ser 25 por cada 100 a ser 21 por cada 100 en ese periodo. Nomás estoy hablando en ese periodo, ok. Y luego, ¿qué otra cosa vemos? Bueno, a nivel de el área administrativa, quienes no tienen nombramiento académico, sino nomás de funcionario, volvemos a lo mismo. Hay 72 mujeres funcionarias por cada 100 hombres. ¿Qué otra cosa sucede? Si nosotros ponemos atención, por ejemplo, en términos de los nombramientos y niveles académicos, eso es otra cosa clarísima. A medida que el nombramiento y el nivel son más altos, hay menos mujeres. Tú casi puedes ver una escalera. Entonces, bueno, ¿de qué nos está hablando esto? ¿Sí? De que hay ahí un contenido de género, hay una marca de género, no es azaroso. Y eso nos remite a todo lo que ellas vienen hablando de una historia que va jugando en este tipo de cifras. Yo creo que por eso quiero regresar y me parece muy importante esto, un poco a lo histórico, ¿no? A cómo, o sea, ¿qué fueron aportando esas primeras mujeres
estudiantes y académicas, porque en un muy buen rato no tuvimos ni 16% ni una, ¿no?, de autoridades y funcionarias. Entonces, es una lucha muy larga, como tú dijiste, es un proceso. Y es un proceso que sigue inacabado absolutamente y sobre el que hay que incidir. Pero, ¿qué fueron aportando esas primeras estudiantes, luego maestras, académicas, etcétera, y luego profesionistas, tanto para la propia universidad como para el país? O sea, ¿qué implicó que llegaran estas mujeres y se mantuvieran? ¿Qué van aportando? Mira, Lourdes, como tú acabas de señalar, es muy importante para entender este proceso volver a la historia, al inicio. ¿Cuáles fueron las instituciones que permitieron el inicio de la mujer en el conocimiento, en el aprendizaje del conocimiento superior? Pues fundamental, la Escuela Nacional Preparatoria. Ahora entendemos perfectamente que la preparatoria haya un gran número de alumnas, seguramente equiparable o a lo mejor superior al de los varones, pero hasta los 80 del siglo antepasado, del siglo XIX, no había habido una mujer que pusiera los pies en la preparatoria. San Ildefonso. Quizás estoy exagerando. Algunas tomaban materias libres, por ejemplo, idiomas, alumnas del conservatorio, por ejemplo, de alumnas que querían aumentar su bagaje cultural para otras actividades, ¿sí? Pero el plan de estudios completo de la preparatoria, simplemente ninguna. ¿Por qué? Porque la preparatoria era una amenazante hasta para los varones. Fue una institución sumamente discutida a lo largo del siglo XIX por su plan de estudios positivistas, porque se orientaba al estudio de la ciencia. Entonces, si así era para los varones, tú te imaginarás para las mujeres. Terrible. Sin que hubiera ninguna ley que dijera que la escuela preparatoria, paso necesario para estudiar alguna de las carreras que se daban en las escuelas nacionales, porque no hay universidad hasta 1910, como recordamos, ¿no? Claro. Bueno, pues si alguna chica quería entrar, quería hacer estudios, tenía que entrar a la Escuela Nacional Preparatoria y cubrir todos esos estudios. Eso se da hasta 1882 y gracias a dos personajes muy importantes de la política. Uno es conocido por todos, Justo Sierra, que dice, debemos crear una universidad y en esa universidad van a tener las alumnas cabida, van a ser recibidas en la Escuela Nacional de Altos Estudios, que iba a ser, estaba orientada como una normal superior y como la cúspide de los estudios universitarios. Pero hay otro, pero Justo Sierra era diputado cuando dice eso, hace hace un proyecto de creación de la universidad que no tiene éxito, pero en el campo de las ideas ya estaba dicho, las mujeres pueden entrar a la universidad. Segunda cosa que hace Justo Sierra, incluye un plantel de estudios secundarios para mujeres, el primero en el país que había creado el gobierno de Juárez. Ya van dos. Y el otro personaje es menos conocido, pero trascendente, Ezequiel Montes, contrario a la preparatoria, al plan de estudios positivistas de la preparatoria, y él sí desde la posición del poder, desde secretario de Justicia e Instrucción Pública, plantea que le gustaría que México tuviera en el caso de sus mujeres la misma posición que otros países de Europa y de Estados Unidos de Norteamérica, que ya empezaba a ejercer una gran presión, ya era el ejemplo a seguir en ese momento, y que sería deseable que cualquier persona sea recibida a los estudios. Es por eso que a partir de 82 se inscribe en la preparatoria Matilde Montoya. Yo no había encontrado el por qué. Yo veía que a partir de 82 empiezan a haber casos muy específicos de mujeres que inician estudios, pero afortunadamente me encontré con esa lógica
no es que el poder lo decida todo, las mujeres ya tenían esas inquietudes. Claro. Matilde Montoya desde 1872 está estudiando cursos libres de obstetricia en la Escuela Nacional de Medicina, pero ya el plan de estudios lo inicia al mismo tiempo que los estudios de la preparatoria, el plan de estudios de la Escuela Nacional de Medicina en 1882. En esa época no había los requisitos tan rígidos actuales y Matilde le permiten acreditar al mismo tiempo prepa las materias que debía de la preparatoria y que la obligaron a tomar y las materias del plan de estudios de la carrera de médico cirujano y obstetra. Eso sí no había habido nunca, había habido ayudantes de farmacia, había habido obstetras, había habido enfermeras, parteras, pero no. Sin haber médicas, porque todavía somos médicos cirujanos, todavía no logramos médicas, pero el lenguaje no inclusivo. Ahora tú me preguntabas, ¿qué es lo que aportan? Nada menos que abrir brecha, como yo he dicho en un artículo. Ellas abren la puerta, por la que primero contadas numéricamente no tienen importancia, la tienen simbólicamente. Claro. Esas mujeres van a abrir esa brecha por la que poco a poco fueron transitando las mujeres después del siglo XIX, las que le siguen a Matilde Montoya, que no menciono, pues no tenemos el tiempo, y por supuesto las del 20, y aquí estamos. Es muy apasionante. Como ven, les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros para darnos sus comentarios o también para recibir uno de los 9 libros que les estamos obsequiando justamente sobre el tema de las mujeres en la UNAM. Tenemos un libro coordinado por la doctora Mingo, Desasosiegos, Relaciones de Género en la Educación, un libro de la doctora Alvarado, que tiene por título Educación y Superación Femenina en el siglo XIX, 2 ensayos de Laureana Ray, y otro texto de la doctora Alvarado que se llama La Educación Superior Femenina en México. Comuníquense si están interesados, esperemos que estén muy interesados, y de ser así, hasta más libros les podemos obsequiar de estos 9 que anuncio. Lo importante es involucrarse en el tema, y después de una breve pausa regresamos con ustedes. Gracias. De 2000 a 2010, el porcentaje de mujeres estudiantes en la UNAM pasó del 50.3% al 51.4%. El 50.6% de los estudiantes de bachillerato son mujeres. En la licenciatura, este sector representa el 51.5%, manteniéndose esta cifra casi similar en el posgrado, que es del 50.4%. El egreso en promedio ha sido de 56% de mujeres y el 44% de hombres. En cuanto a la titulación y la graduación, la participación femenina se ha incrementado tanto en licenciatura como en la especialidad, en promedio hasta un 62%. No obstante, este incremento en las maestrías y doctorados aún no alcanza el 50% de la población universitaria.
En 2005, el personal académico en la UNAM estaba integrado por más de 32.500 personas, de los cuales el 40.7% eran mujeres y el 59.3% hombres. Es decir, por cada 100 hombres había en promedio 69 mujeres, alcanzando su nivel máximo entre las técnicas académicas, 105 de cada 100, y su nivel mínimo entre las eméritas, 27 de cada 100. En ese año, la UNAM contaba con más de 30.000 trabajadores administrativos, de los cuales el 49% eran mujeres, mayor al comparado con la academia. Entre el personal de base, las mujeres tienen una participación de 95 mujeres por cada 100 hombres. El personal de confianza tiene 97 mujeres por cada 100 varones. Esa cifra desciende en el personal por honorarios, 58 mujeres por cada 100 hombres, y el de funcionarios con 68 mujeres. El día de hoy estamos hablando sobre las mujeres en la UNAM y en la educación superior. Recuerda que puede comunicarse con nosotros por todos los medios que aparecen en pantalla. Marisa, hemos hablado de muchos temas y siempre faltarán más, pero yo creo que es importante pensar los aportes que hoy le damos la presencia de mujeres en la UNAM, y dentro de esta gran institución, ¿qué podemos referir? ¿Cómo nos puede explicar de una manera breve el concepto de equidad y las acciones que esta institución está haciendo y debe seguir haciendo en aras de la equidad? Mira, primero una definición. La equidad es este mecanismo que se echa a andar, mecanismo de cambio de valores, de prácticas, de objetivos, para intervenir en las asimetrías y los sesgos de los hombres y las mujeres. De sus puestos, Araceli ya lo mencionó. Es un mecanismo que interviene y lo que hace es tender a disminuir las brechas, los abismos entre hombres y mujeres. Ya lo vimos, hay mucha diferencia en eméritos, hay mucha diferencia en la Junta de Gobierno. Sin embargo, ¿qué es lo que podemos señalar de muy positivo? O sea, la Universidad Nacional Autónoma de México lo que ha hecho siempre ha tenido un discurso de equidad. Lo que pasa es que la equidad tiene acentos, ¿no? Primero, creo que teníamos un índice de alfabetización en el siglo XX a principios, creo que 17% sabía leer y escribir. La Universidad Nacional Autónoma de México lo que ha hecho como su misión es la equidad, siempre. Es que ha tenido equidad antes solamente los hombres blancos, hijos de buenas familias, bueno, blancos o medio morenos, como en México, de familias con medio, iban a la escuela. Entonces, ¿qué hizo la Universidad Nacional Autónoma de México? Intentar que más hombres de diferentes clases sociales fueran a la escuela, porque las mujeres ya se sabía que era. Lo que yo quiero hacer muy evidente es que no es nuevo que la universidad se fije en la equidad. Lo que es nuevo es este acento que se va como reciclando, ¿no? Antes eran hombres, luego fueron hombres pobres, luego fueron mujeres, ahora son mujeres indígenas, luego son discapacitados, luego son gente de otras religiones o de otros países. Y lo que es muy interesante es que además el rector lo ha señalado en todas estas intervenciones que tiene que dotan de este acento a nuestra sociedad, que es un discurso democratizante. No hay universidad en el mundo que valga la pena o que esté en estos rankings elevados que no tenga en su centro un discurso muy, muy subrayado de la no discriminación, del respeto a los derechos humanos. ¿En qué lío estamos ahora? Porque tenemos un proyecto de seguridad que no está respetando los derechos humanos. Lourdes, no hay de otra. Tú no puedes ir nada más a la seguridad, tú no puedes ir nada más a la enseñanza y a la excelencia. La excelencia sin equidad se convierte en una especie de autoritarismo y de sí, bueno, no vamos a pensar que va a haber equidad en el principio de Heisenberg, ¿no? El principio de Heisenberg, señores, es el principio de Heisenberg, pero que lo estudien diferentes comunidades, que lo manejen diferentes sujetos
y que el principio de Heisenberg dé pie para que la velocidad y la localización, no puedes saber la velocidad y la localización al mismo tiempo, lo estudien indígenas, lo estudian mujeres, le da un estatus al conocimiento distinto. Y no solo eso, al país que permite y que crea una universidad, que crea una maquinaria donde lo importante es la democratización, el acceso para todos. Y ahora estamos trabajando, y quiero cerrar con esto, mi participación ahora, la Universidad Nacional Autónoma de México está creando un sistema en todas sus poblaciones, en todas sus instancias, en todas sus instituciones, para desarrollar más este mecanismo de equidad. Creamos hace más o menos un año una comisión especial de equidad de género que se dedica justamente a buscar estos mecanismos, este cambio de prácticas. Imagínate todas las mentalidades, toda esta administración de quién sí, quién no, cuándo y cómo, quién llega arriba, quién llega en medio, quién se queda abajo, quién entra. Necesitamos que entren más indígenas, necesitamos que tener mucha más diversidad en la universidad. Tenemos una comisión especial de equidad de género que tiene como objetivo, del consejo al más alto nivel, que tiene como objetivo la regulación de estas prácticas, el cambio, la transformación de prácticas de relaciones entre hombres y mujeres. Araceli, con el proyecto de equidad que tenemos en el PUEC, que coordina Ana Buquet, con todo un equipo de investigación, nos hemos abocado a medir, ¿no?, estos lenguajes, ¿no?, las atmósferas, las temperaturas. De repente encontramos que los espacios muy científicos son como medio que te tienes que poner el suétercito porque te da un poquito de frío estar en esos ambientes, ¿no? Entonces, ¿cómo transformas? ¿Cómo haces? ¿Cómo convences de que las mujeres, y las convences a ellas mismas, porque hay una autodiscriminación también importante, ¿no? Entonces, la UNAM tiene ya y está construyendo un sistema muy complejo y muy interesante y muy presente en todas sus dimensiones, que pretende el asunto dificilísimo de cambiar mentalidades, prácticas, estereotipos, cuestiones concebidas entre hombres y mujeres. Nos falta indígenas, tenemos mucho más que hacer en este mecanismo de equidad. Aparte de lo mencionado, Araceli, por Marisa, ¿qué retos destacarías tú para alcanzar, o sea, que enfrentamos en la universidad para alcanzar esta equidad? Mira, yo creo que tenemos un reto gigantesco. Y el reto, yo lo veo, es hacer de la equidad de género y de la equidad un proyecto colectivo, ¿sí? Eso es central. Necesitamos la inteligencia, necesitamos el corazón, necesitamos la voluntad de todos los actores que intervienen, ¿sí? Entonces sabemos que la inequidad beneficia a ciertos sectores, ¿sí? Lo que unos pierden en estos casos, pues otros los ganan. Entonces estamos hablando de privilegios, de poder, de jerarquías. Enfrentar eso es muy complejo, ¿sí? No quiere decir que no podamos. Ahora, hay tantas cosas que hay que modificar y que intervenir. Las mentalidades, por ejemplo, ¿no? Las normas, las costumbres, etcétera, etcétera. Ahora, yo diría como que ese es el reto. Y a esta magnitud, ¿qué necesitamos? Un proyecto colectivo, una cosa que atraviese a todos. Pero ahora, ¿qué podemos hacer hombres en términos? Hombres, no, todo. Ahora, ¿cómo podemos hacer eso? Y, por ejemplo, ¿cómo estamos trabajando nosotros en este proyecto que coordina el PUEC? Estamos, por ejemplo, desarrollando un área de investigación, porque evidentemente la investigación cumple un papel sustantivo. Tener información como la que estamos trabajando, datos duros y además investigación cualitativa, es fundamental para alimentar acciones, para alimentar formación, etcétera. Pero ¿qué sucede? Hay algo que me parece muy importante destacar. Esos conocimientos, la forma de divulgación de esos conocimientos, tiene que tener la capacidad de producir indignación, tristeza, reacción, coraje. afectiva. Es decir, el conocimiento tiene que tener la capacidad y la fuerza de conmover, ¿sí? Que me enfrente y que yo, lo no visto, las dimensiones no vistas, ¿sí? Ponerlas y decir, de repente yo me enfrento y decir, claro, a ver, esto está pasando. ¿Sabes qué? A nosotros en los grupos focales que hicimos grupos focales con hombres y con mujeres. Era muy impresionante cómo la simple pregunta,
una simple pregunta, sí, te obliga a relacionar, te obliga a asociar, y entonces hubo un grupo, por ejemplo, con las mujeres de psicología, en que hubo un viraje de cómo las jóvenes empiezan a hablar de que pues todo era felicidad, y que pues aquí que qué bonito, y que todo lo demás, a que con una que empieza a decir algo, busca, hace la reflexión de la otra, provoca, y empezó a precisamente a ocurrir eso, ¿no? Como una toma de conciencia, como con el corazón. Y eso es lo que necesitamos, eso es el gran reto que tenemos. Conocimientos, pero no conocimientos que se queden ahí. O sea, son muy importantes. Necesitamos conocimientos que conmuevan, conocimientos que vayan al corazón, que promuevan la inteligencia. Y la indignación. Por eso, la indignación, la tristeza. Hay toda una cosa en las plazas de los indignados. El dolor, que produzcan esto, o sea, que conmuevan. Y eso llevará a reacción y a cambios de actitud, de lenguaje. Sí, pero sí, porque mira, es como fumar. Todo el mundo dice, ay, fumar, qué mal, que me hace daño, pues saca uno el cigarro y se lo fuma, ¿no? Entonces igual tú puedes decir, ay, mira los datos, qué barbaridad. No, hombre, estas mujeres y pobres, digo, si todavía les no, perdón, ¿no? Sí, es como fumar. En la UNAM además tenemos este escenario donde vamos a tener abogados, historiadores y demás, toda una comunidad, como dices tú, todo un ambiente colectivo creando la equidad, porque eso tiene que ser Lourdes, de arriba a abajo. Las autoridades comprometidas, los estudiantes, el personal administrativo, y una comunidad conmoviéndose con los datos y moviéndose a formar un sistema y a tener a la UNAM de punta como está, creando estos mecanismos. Yo creo que este es un tema transversal que corre desde los aportes de la investigación histórica, que creo que son muy importantes, cruzando por estos acercamientos de corte socio, psicológico, pedagógico, o sea, este conglomerado de acciones y que luego correrán por el área jurídica y etcétera, ¿no? Es un todo, o sea, lo que se ha expresado aquí es que es necesariamente un asunto muy transversal a la vida cotidiana y después a la vida profesional o de posgrado de los estudiantes, en donde las miradas, desde las filosóficas, históricas, ¿no? Pedagógicas, irán orientando desde las conductas en un salón de clase, ¿no? Hasta las grandes políticas o la normatividad, ¿no? Y las acciones concretas. Déjenme invitarles a ver antes de hacer los comentarios finales, ¿no? Porque ya no se nos fue lamentablemente el tiempo, pedirles que el público y ustedes nos acompañen a ver una entrevista a la doctora Rosalba Casas, que nos brindó a propósito del premio Sor Juana Inés de la Cruz que la UNAM otorga a las mujeres universitarias. Vamos a ver. Pues mira, habría que decir que este premio se instituyó en el 2003, ¿no? Y la idea principal pues fue justamente dar un reconocimiento, ¿no? A las mujeres universitarias que se han destacado en la vida académica en los diferentes campos, en la docencia, en la investigación, en la difusión, en el arte inclusive, ¿no? A mí me parece que esta idea de darle el nombre de Sor Juana Inés de la Cruz al reconocimiento me parece realmente muy atinada, bueno, porque Sor Juana fue una mujer realmente única y emblemática, ¿no? Pero una de las partes que a mí me gusta mucho de su pensamiento es que cuando ella hablaba de libertad, igualdad de las mujeres, no solamente lo planteaba en términos de equidad de género, ¿no? Como se llama ahora, ¿no? El asunto, sino que lo planteaba en una perspectiva mucho más amplia, ¿no? De igualdad en términos de libertad de conocimiento, que las mujeres pudieran acceder al igual que los hombres al conocimiento, ¿no? Y de esta manera, pues, enfrentarse a cualquier forma de opresión, ¿no? Yo siento que no solamente contra la mujer, sino también contra el hombre mismo, ¿no? Entonces, realmente, pues el significado que tiene este reconocimiento es muy importante y es un estímulo, ¿no? A la labor
las mujeres universitarias, que sabemos que en muchas oportunidades, y sobre todo si vemos en una perspectiva histórica, pues ha sido una actividad difícil, ¿no? Hay que partir del hecho de que nuestra casa de estudios ha sido uno de los ámbitos privilegiados en donde se ha podido desarrollar la mujer, ¿no? Esto se inicia desde fines del siglo XIX, ¿no? Con la incorporación de la mujer a la Escuela Nacional Preparatoria, y posteriormente cuando se crea la Universidad Nacional, ¿no? Y se hace realidad el proyecto de Justo Sierra, pues es otro de los momentos importantes en donde la mujer ya se incorpora a la educación superior. Entonces creo que ese es el sentido que se le da al reconocimiento Sor Juana Inés, el de reconocer por un lado, estimular y también con ello contribuir a el desarrollo de una cultura de equidad de género dentro de nuestra casa de estudios. Agradecemos muchísimo a la doctora Rosalba Casas la manera de compartir con nosotros este espacio, con esta entrevista, y hay tantas cosas sobre las cuales todavía hablar. Les voy a tener que pedir un gran esfuerzo y pedirles un comentario final a cada una, empezando por ti, Lourdes, de algo que les parezca importante que quede asentado en esta charla tan interesante. Mira, Lourdes, de alguna manera ya se comentó, hacer énfasis en esa idea me parece importante. La vía de la educación para las mujeres es un proceso inacabado y creo que se explica por todos esos siglos en que estuvo marginada y en el que la mentalidad era excluirla de los estudios superiores porque eso era una cuestión verdaderamente amenazante para la sociedad de los distintos momentos que abordemos. El reto ahorita es seguir adelante con ese proceso de acuerdo con las necesidades, con la demanda del momento actual. La equidad actualmente que se hablaba, bueno, pues es yo creo que el mayor reto que tiene, uno de los mayores retos que tiene la sociedad del siglo XXI, sacar adelante. Nosotros como universitarias, nosotros como interesadas en este tema y en todos esos aspectos vinculados con la vida social del México actual, del México contemporáneo, pues deseamos que siga adelante. El ejemplo nos lo han puesto cientos de mujeres en el pasado, desde esa minoría del siglo XIX y las que han ido ganando un espacio en las distintas posiciones, han mostrado valor, han roto con los prejuicios, han de alguna manera enfrentado a la sociedad de su tiempo y han logrado, han tenido el éxito. Todas desde nuestras posiciones hemos vivido problemas relacionados con el desarrollo profesional femenino en distintos momentos, pero bueno, el ejemplo es seguir adelante luchando y orientar esa lucha hacia una mayor equidad de género y social en general. Gracias, Lu. Marisa, tu comentario. Yo quería agradecer el apoyo de las autoridades universitarias. Araceli ha hablado de los datos que tenemos, o sea, la universidad se muestra, es la primera que se mide y se muestra como es, y se muestra en su tremendo impulso por Mi Raza Hablará, por la equidad, desde siempre, ahora por la equidad de las mujeres, y se muestra que tiene asimetrías, y muestra que tiene cosas que trabajar, se muestra en un diagnóstico, y luego muestra a la vez que está construyendo sistemas y mecanismos para resolver eso. Y en esto, el rector ha sido importantísimo, el abogado general, el defensor de los derechos universitarios, la Facultad de Filosofía y Letras, que tiene el primer comité de género, que forma parte del Consejo Técnico. Yo quisiera extender el agradecimiento, pero también lo que decía Araceli me pareció muy importante. Hay un momento de indignación muy grande. La UNAM está encabezando un movimiento de, por un lado, indignación, por otro lado, diagnóstico, por otro lado, propuesta. Es el mecanismo que nosotras hemos seguido adentro. Medimos, mostramos, nos indignamos y proponemos.
este país va a salir adelante y la UNAM se está convirtiendo cada vez más, ya lo es, pero cada vez más en el modelo a seguir en cuanto a hacia dónde vamos y qué es lo que tenemos que hacer. Lo estamos haciendo hacia adentro de la universidad. Quiero agradecer a todas estas instancias. La comisión especial ha sido muy importante y más importante va a ser ahora porque tenemos retos que necesitamos cumplir y un agradecimiento profundo a la Universidad Nacional Autónoma de México y el orgullo de pertenecer a un lugar como este, donde de veras se hacen las cosas y donde estamos combatiendo la impunidad. Araceli. Mira, yo quisiera nada más terminar con una reflexión. Al principio Marisa dijo que las mujeres, efectivamente, una de las cosas con una tendencia muy clara es encontramos a un mejor rendimiento académico de las mujeres. ¿Qué sucede? Cuando tú dices, ay, a ver, son 50% en la matrícula, ¿sí? Ay, pero además las muchachas son mucho más aplicadas que los chicos. ¿De qué se quejan? ¿No? Entonces, ¿de qué? Te voy a decir una cosa, yo ayer estaba escribiendo de un trabajo que tenemos que entregar como parte de esta investigación y en el análisis de todo lo que estas chicas relatan, lo que te queda muy claro es que ellas tienen, o sea, no solo se enfrentan al problema académico, ¿sí? Que todos, por ejemplo, X materia, su dificultad, el maestro, etcétera, sino ellas tienen un plus, ¿sí? Ellas tienen que invertir un plus, es decir, tienen que enfrentar un conjunto de cosas que las devalúan, las lesionan, que parecen tontas. Por ejemplo, chistes sexistas, ¿no? Chistes en los que a lo mejor un profesor, un estudiante busca la complicidad de todos y que como sabemos es una devaluación terrorífica. Y esto que parece una tontería se suma a esto, a un empujón, a miradas, a una serie de cosas que estas mujeres necesitan, como bien dicen ellas, para imponerse, ¿sí? Como unas dicen, para imponerse necesitan energía, vigor, invertir mucho más. Y además destacan. De verdad ha sido sensacional, podríamos seguir otro y otro programa, pero habrá otras oportunidades. Yo quiero agradecerle mucho a Lourdes Alvarado, a Marisa Belaustegui-Goitia, a Araceli Mingo, esta participación que además se llena de pasión, porque es un tema, y no solo porque seamos mujeres, que además orgullosamente lo somos, mexicanas, universitarias, Pumas, sino porque es un tema que justamente desde ser mujeres sabemos los esfuerzos que significa estar aquí, estar en nuestra sociedad, en nuestra universidad, y lo hacemos y lo mantenemos y lo acrecentamos porque hay una pasión de la valía y del sentido que las mujeres le damos a la universidad, a la sociedad, a la cultura, etcétera, ¿no? Y los hombres también. O sea, que ambos le damos si se reconoce el lugar y el papel de ambos y los aportes a su sensibilidad. De verdad, mil gracias. Ha sido un placer compartir esta mesa con ustedes. Y los invitamos a todos ustedes a acompañarnos en el próximo programa de Por mi Raza Hablará. El tema que abordaremos es el de nuestros rectores. No deje de ver estos y todos los demás programas que ofrece Mirador Universitario. Hasta la próxima. Gracias.